Con la experiencia que tengo y sabiendo cómo funcionan muchas cabezas, ahora todo el mundo va a querer hacer preguntas con do y con does para todo. Entonces se van a empezar a equivocar haciendo preguntas que tienen que hacer con el verbo to be, quizás con can, quizás con will, o quizás con el presente perfecto usando have or has. Todo lo van a querer hacer con do y con does porque no, ya Lacey me enseñó y ya no me voy a equivocar. Entonces van a empezar, do you crazy? No, no es do you crazy. Estar o ser loco es are you crazy. Ahí no hay verbo, ¿ok? Crazy es un adjetivo, entonces no puede ir en una caja porque en la segunda caja va a ir un verbo en forma base. Entonces, entendiendo esto, primero les voy a aclarar algo. Do, does and did no significan nada. Ellos solamente te muestran en qué tiempo estamos hablando, si es tercera persona o no, y te ayudan a marcar que estás haciendo una pregunta. Pero a la hora de tú interpretarlo, en ellos no puedes ni buscar o encontrar ningún significado. Y les voy a dar el ejemplo con este que dejé acá, con dos cajas, porque trae un verbo. Y luego pasamos a hacer preguntas con el verbo to be para evitar errores. Entonces, tenemos, yo quiero preguntar, ¿dónde? Y digo, where does she live? Como tengo she, uso does, uso el auxiliar, y tengo mi question mark acá, where does she live? Y aquí te estoy preguntando dónde ella vive, ¿ok? Cuando yo digo en vivo o algo, esto se pronuncia live, pero como verbo esto es live. Entonces, where does she live? Cuando yo lo interpreto, digo, ok, ¿dónde? Y luego digo, vive ella, y esto queda por fuera. Do, does and did no significan un coño de la madre, no significan nada a la hora de yo hacer una pregunta. Si yo estoy haciendo una oración negativa y por ejemplo yo digo you don't like pizza, y te estoy diciendo que a ti no te gusta la pizza, al yo interpretar ese don't funciona como el no que nosotros usamos en español antes de un verbo. Pero en este caso, para hacer una pregunta, ellos solamente están ahí para cumplir con la gramática que requiere el hacer una pregunta. ¿Y por qué pasa esto? Bien, nosotros en español para hacer una pregunta usamos un tono, decimos, por ejemplo, el mismo tono, usamos la misma estructura gramatical, pero cambiamos la entonación. Por ejemplo, yo puedo decir, ella trabaja ahí, lo estoy afirmando, le estoy diciendo a alguien, mira, ella trabaja ahí. Pero para preguntar, en español yo digo, ella trabaja ahí. Entonces ya esa entonación hace la pregunta y la gente entiende que estoy preguntando sencillamente por esa entonación. En inglés no te sirve, she works there. Y vas a decir, she works there. Si te sirve, si te está sorprendiendo mucho, puedes hacerlo. She works there, repites lo que escuchaste, pero te está generando ese tipo de impresión. Ahora, si no te está pasando eso, sino que estás haciendo una pregunta común y corriente, entonces lo que tienes que hacer es armar tu pregunta bien con tus dos cajas y tus auxiliares si tienes un verbo. Si no tienes un verbo, vas a usar lo que necesites dependiendo del contexto y ya vamos a hablar de eso. Y bien, ahora pasamos a hacer preguntas con el verbo to be para que no vayan a cagar lo que acaban de aprender con do, does and did, porque, como ya les dije, sé cómo funcionan esas cabezas y lo más probable es que algunos se empiecen a equivocar haciendo preguntas de todo tipo con do, does and did, cuando en realidad las tienen que hacer cuando tienen verbos distintos al verbo to be, ¿ok? Bien, las conjugaciones del verbo to be son I am, you are, he, she, it, is, y luego we, you, they, are, ¿ok? Esas son las conjugaciones del verbo to be y estos son todos los subject pronouns. Ahora pasamos acá. Muy bien, recordemos que el verbo to be se llama el verbo ser o estar porque nosotros lo vamos a usar para todo lo que se pueda hacer o para todo lo que se pueda estar. Supongamos que yo quiero saber si José está loco, ¿ok? José es he. Yo quiero saber si está loco. Loco es un adjetivo que describe que no estás bien de la cabeza, ¿ok? Por lo tanto, no hay acción, no es un verbo, sencillamente describe. Yo quiero saber si tú eres o estás loco. Y ya lo que yo me estoy imaginando me dice que tengo que usar el verbo to be. Quiero saber si eres o estás, ser o estar. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a usar la primera caja, pero no voy a usar la segunda. Sí voy a escribir algo después del puente, pero no voy a usar la segunda caja porque no tengo forma base. El truco de este video es usar las dos cajas para do, does and did, pero cuando uso el verbo to be, cualquier cosa que tenga sentido puede ir aquí mientras se puede hacer o se puede estar, y por eso eliminé las cajas, a excepción de la primera que les dejé para explicarles que do, does and did a la hora de formar una pregunta no significan un coño a la madre. Entonces, si yo quiero saber si José está loco, primero lo que estoy esperando de respuesta es un sí o un no. Entonces yo arranco desde acá. Entonces, lo primero que yo hago es ubicar a José acá porque sé que yo quiero saber si él está loco o no. Ahora, José es un hombre es he. La conjugación del verbo to be para un hombre, he en este caso, es is. Entonces, ¿is José qué? Lo que yo quiero saber es si está loco o no.
loco es crazy, y yo digo acá, ¿is José crazy? Y te estoy preguntando si José está loco o no. Y eso está listo. Ahora quiero saber si alguien está en su casa. Yo le voy a enviar un mensaje de texto y le voy a preguntar si está o no está en su casa. Obviamente lo que yo quiero saber es eso, el lugar, si estás o no estás ahí. Obviamente, como ya lo estoy diciendo, voy a usar el verbo to be porque estoy hablando de ser o estar. ¿Qué es lo que hago yo? Bien, yo te lo voy a preguntar a ti, entonces el sujeto acá es you, ¿ok? Ahora, lo que yo quiero saber es si estás en ese lugar o no, porque como ya decíamos, vamos a usar el verbo to be para ser o estar, y como esto es un lugar, at home, entonces es válido ubicarlo acá. No es un adjetivo como crazy, puede ir aquí sencillamente porque tiene sentido con el verbo to be, pero nunca va a tener sentido con las dos cajas porque at home no es un verbo y mucho menos un verbo en forma base. Entonces, yo quiero saber si tú estás en casa. Mi error acá sería decir do you at home porque no hay dos cajas, no hay verbo en forma base. Lo que quiero saber es si estás o no. Por lo tanto, uso la conjugación del verbo to be para you, que sería estar. Entonces digo, are you at home? Y ya te pregunté si estabas en casa o no. En el ejemplo número 4 me encuentro a alguien que está triste y yo le quiero preguntar por qué está triste. Lo primero que voy a hacer es escoger why, que es para preguntar por qué, ¿ok? Y lo que yo quiero saber es si está o no está triste. Como yo se lo voy a hacer a la persona directamente, voy a usar otra vez you, ¿ok? Y la palabra triste es un adjetivo que define tu estado emocional, que es opuesto a happy, entonces eso es sad. Puede ir acá porque tiene sentido con el verbo to be, estar o no estar triste. Ahora, yo te quiero preguntar si estás o no estás triste. La conjugación para you otra vez es are. Entonces, yo te quiero preguntar por qué estás triste. Why are you sad? La fórmula para hacer una pregunta con el verbo to be es que normalmente nosotros decimos you are, he is, she is, pero cuando es con el verbo to be sencillamente se invierte la posición y ya lo tienes listo. Ahora quiero preguntarle a alguien si yo soy o no su mejor amigo. Entonces, lo que voy a hacer es que la pregunta es para la persona, pero es sobre mí. Por lo tanto, el sujeto de la pregunta soy yo. Entonces, acá voy a ubicar I, ¿ok? Quiero saber si soy o no tu mejor amigo. Entonces, la conjugación del verbo to be para I es am. Entonces, arrancamos desde acá porque la persona me va a responder sí o no. Entonces, no usamos ninguna de las question words. Lo que yo quiero saber es si soy tu mejor amigo. ¿Qué es lo que yo quiero saber si soy o no acá? Es si soy tu mejor amigo. Your best friend. Entonces, decimos, am I your best friend? Yo soy tu mejor amigo. Normalmente, en una oración afirmativa o negativa, yo digo I am. Si es negativa, digo I am not. Pero como estoy preguntando con to be, invierto. Por último, quiero preguntarle a alguien si Kim está trabajando o no, ¿ok? Entonces, arrancamos desde acá otra vez porque yo quiero un yes o un no, y trabajando de manera progresiva es working. Entonces, esto es válido con el verbo to be porque recuerden que cuando es con do o con does, el verbo va en forma base. Por lo tanto, yo no puedo hacer una pregunta con un verbo en ing, con un do, does or did. Siempre va a ser en forma base. Reitero, repito, si lo que quiero preguntar es si Kim está trabajando o no. Entonces lo que yo hago es que, como estoy hablando de Kim, ella va acá, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero saber es si está trabajando y luego voy a usar la conjugación del verbo to be que yo usaría con Kim acá, y como esto es she, yo digo is Kim working y ya me pregunté si Kim estaba trabajando o no. Y bien, queridos Mari Students, espero que esto les sirva para no equivocarse o por lo menos equivocarse menos. Pueden ver el video varias veces hasta que ya este truco les quede bien en la memoria. Entonces, gracias por haber visto el video completo nuevamente. Suscríbete al canal, comenta si te gustó, dale like, compártelo con alguien y de nuevo nos vemos en otra ocasión. Chao.